De lo alto del cerro Miraflores, el páramo es un tesoro de colores. Las plantas danzan al compás del viento y los animales llenan de vida el suelo. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Soy Chucho Quintero y este es su podcast Páramo, Café y Cacao. Gracias a Dios que lo permite hacer una nueva edición, un nuevo programa de este proceso tan importante para la gloria de Dios, para bien de nuestra sociedad y nuestra comunidad. Y en el día de hoy tenemos la presencia de un gran amigo nuestro y es un honor contar con la compañía del doctor Fernando Martínez Lugo, un ecologista comprometido, fotógrafo paisajístico y líder ambiental huilense. Su trabajo ha sido fundamental en la defensa del ecosistema del Huila y su pasión por la naturaleza lo ha llevado a convertirse en un referente en la región. Hoy nos comparte su historia, sus luchas ambientales, su amor por el paisaje, la fauna y la flora de nuestra tierra. Una conversación imperdible con un gran líder ambiental de nuestro departamento. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias, Chucho, muy amable a usted, a su hijo, a toda su familia y gracias por invitarme a este programa tan maravilloso. En esta programación que tenemos, hemos dividido nuestro espacio en 3 episodios, en 4 subsectores, que se llama el primero de ellos, Raíces y Recuerdos. En Raíces y Recuerdos, Fernando, vamos a hablar de lo que ha sido su vida personal, su vida familiar y sus comienzos en todas las actividades de las cuales vamos a hablar. Por ejemplo, Fernando, empecemos. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres, sus hijos? ¿Cuántos son sus hermanos? Ya empezó a hacerme poner nervioso, Chucho. No, yo soy una persona nacida del campo, campesino del municipio de Garzón, en una vereda que llamaba en aquella época cuando yo era niño, la vereda del Mesón. Mi papá Noé Martínez, mi mamá Edelmira Lugo. Ellos trabajaron hombro a hombro para crear una nueva vereda, porque el Mesón era una vereda muy grande. Entonces los recursos llegaban para la parte alta y la parte baja no llegaban recursos, no llegaba nada. Y entonces mi papá, pues siendo un líder, dijo, no, vamos a hacer toda la gestión para que crear una nueva vereda. Y así fue como se creó la vereda La Cabaña. Entonces yo estudié primaria aparte en la vereda del Mesón, una escuela que la tumbaron. Y después seguí en la vereda La Cabaña, la que quedó mi papá, en una finca que llamaba La Colonia. Sí, igual lástima que la casa ya también la tumbaron, una casa grande, con corredores, con todo, muy hermosa. Don Fernando, lo que hoy llamamos la vereda Cabaña es donde está ubicada
ese lugar de retros espirituales, La Machata. Sí, señor. Exacto. Ahora, para ubicarnos y nuestros amigos ubiquen geográficamente de dónde estamos hablando, don Fernando, ¿cómo fue su niñez, su adolescencia? Cuéntenos. Ay, Chuchito, pues la niñez de un niño humilde, campesino, pues no es tan fácil. En esa época era duro porque nuestros padres eran rígidos, no rebajaban una. Sí, entonces la niñez era muy pesada. Pero sí, pues mi papá nos dio algo importante fuera de con mi mamá habernos traído al mundo, pues nos dio esos valores que nos infundió, que lo llevamos hasta la muerte todos, que es el respeto, el trabajo, no hacerle mal a nadie, apoyar a la gente que necesita, si lo puede hacer, hacerlo no esperando nada y siempre pensando en el entorno social, que haya una vida para los campesinos y para la gente más justa y equitativa. Don Fernando, sus inicios de estudio, ¿dónde los hizo? ¿En la vereda y después el bachillerato? Yo estuve en la vereda, en la cabaña, después hice uno en la escuela Pedro José Ramírez, pues estuve por Sutatensa también estuve, y finalmente en Luis Calixto Leiva. De ahí salimos y seguimos trabajando, pues naturalmente, digamos, esos pasos de la niñez para mí fueron muy fuertes porque yo me salí de la casa de 10 años, un niño porque, vuelvo y digo, porque allá era duro, la situación era muy difícil y bueno, yo realmente no aguanté la presión de mis papás y me salí. Entonces pues decía mi mamá y mi papá, pues por fuera no van a encontrar lo que ustedes encuentran aquí en la casa. Yo voy a ver si es cierto o no. Y pues no, realmente yo encontré cosas que no las había en la casa, muy feliz, pero también otras que no. Don Fernando, usted, ¿cuántos hermanos fueron y qué lugar ocupó usted ahí? ¿Fue usted un joven o un muchacho tranquilo, rebelde? No, yo fui un muchacho disciplinado. A mí mi papá me decía que yo era bueno, en esa época usaban un término que le decían a uno filipino. ¿Usted sabe qué es la palabra filipino en su época? Orgulloso. O sea, que yo, por ejemplo, era el muchacho que me levantaba a las 4 de la mañana, tendía la cama, me bañaba y una vez hacer el desayuno, el desayuno. Bueno, desayuno y almuerzo en esa época, porque uno tenía que irse a estudiar a la escuela y ahí había que ir el almuerzo fiambre. Entonces yo era muy disciplinado y, por ejemplo, los demás llegaban todos embarrados con la ropa arrancada y yo llegaba con la ropa limpia. Entonces mi papá decía, usted es filipino. Sí, sí, filipino, sí, es claro, verdad. Era un término, pero sí, yo siempre fui disciplinado y sigo siendo disciplinado porque la disciplina me llevó a quien estoy. Eso yo se lo digo a los jóvenes, que por favor tengan disciplina en todos los aspectos. Don Fernando, ¿alguna persona que haya tenido un especial impacto en su vida como niño, como joven, de su tierra o fuera de ella? Claro, digamos, no algunos, varios. Digamos, cuando yo me salía a la casa, yo le decía rapidito porque la historia es larga. Yo me salía a la casa un día a las 6 de la tarde y como yo era disciplinado, entonces la maleta de viaje era un morral. Entonces yo eché lo que pude en el morralito y se me quedó lo más preciado, que era la alcancía, porque mi papá nos enseñó el ahorro. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de comprar gallinas y vender y creamos pollo, entonces yo vendía los huevos y una parte iba para comprar maíz y la otra parte para la alcancía. Y la alcancía, la casa era de bareque, entonces tenía una guada grandísimas. Entonces habría un huequito que los demás hermanos no eran, mira, para que no le sacaran la alcancía. Y entonces yo echaba la plática y las monedas y eche. Un día cualquiera, mi papá le dijo a mi mamá, pasito, oiga, mija, vienen las misiones dentro de 15 días y este muchacho no tiene que ser la primera comunión, pero no tengo plata para el vestido.
Entonces yo escuché, mi mamá dijo, caramba, pues hay que hacer todo el deber y no con la ropita que él tiene. Como él cuida la ropita, a mí no le da la misma, porque hacemos? Pero hay que hacerla, él tiene que hacer la primera comunión. Entonces yo dejé que pasara el día Lulito, entonces ya por la tarde, le dije, mamá, yo quiero decir algo. Dijo, ¿qué, mijo? Le dije, yo quiero hacer la primera comunión. No, sí, tiene que hacerla, pero papá dijo que no tenía plata para el vestido. Y yo, no, mamá, yo tengo plata para los zapatos, para todo el vestido. Tengo. ¿Cómo hiciste dónde plata? Y como en esa época no para decir borrar nada, porque hay que decir, sí, ¿de dónde venían los recursos? ¿Dónde los consiguió? Dile, mamá, yo tengo una alcancía y yo le vendo los huevos a doña Rebeca y la platica yo la he hecho aquí y la otra es para el maíz. Yo le doy la plata a usted o a mi papá para que me compre el maíz o yo voy y lo compro a la tienda de doña Mercedes. Ah, bueno, mijo, ¿y cuánto tienes? Yo no sé, mamá, yo voy a mirar. Y entonces, que ya no se diera cuenta, me fui y destapé la alcancía. Y a plata de hoy, más o menos 300.000 pesos, ¿sí? A plata de hoy. Entonces yo se los di a mi mamá. No, pues contentísimo porque hoy me compraron ropa y todo y parece que como que hasta le sobró platito. No, Fernando, o sea, usted como desde niño tuvo como un espíritu de ahorro, de empresarismo. Sí. Siempre tuvo esa intención. Bueno, Fernando, pasado esa época de estudio y de todo, ¿dónde se formó? Es decir, uno llama a formarse a los 14, a los 18, 20 años. ¿Dónde está usted? ¿Qué estaba haciendo? Yo en esa época me acuerdo tanto donde una abuelita, porque cuando yo salí de los 10 años, me fui para donde la abuelita. Donde la abuelita tuvo un año y entonces después me fui para donde un tío. Y donde un tío salí para donde un primo y allá donde estoy donde el primo. Entonces el primo era el que me daba a mí para el recreo, la señora me lavaba la ropa y yo les ayudaba a todo lo que hubiera que hacer. Y el señor, como le gustaban los caballos y las vacas y todas esas cosas, entonces yo me iba a ayudarle a amansar caballos o a lavar los caballos, a cogerlos, en fin. Entonces yo me ganaba la comida y me gané el cariño de ellos y entonces el señor tenía 2 niñas nomás y entonces él me tenía a mí como hijo. Entonces pues ahí me fui formando hasta una determinada edad y después sí, mi papá tenía una casa, entonces me dejó un apartamento ahí. Y yo seguí estudiando solo y me ganaba la comida, trabajaba en lo mío y pues naturalmente lo conseguí con trabajo. Yo trabajaba de noche, de día, o sea, yo casi no descansaba, ¿sí? Fue ahí en Garzón, perdón. En Garzón. Yo fui un muchacho que fue más el trabajo que lo que yo pude gozar de mi juventud. Fue trabajo todo el tiempo. Don Fernando, ¿usted recuerda alguna persona, algún personaje en Garzón de esa época a nivel comercial o empresarial, de su época que haya marcado historia en Garzón? Claro, uno de los comerciantes históricos en Garzón que generó desarrollo en nuestro municipio fue don Ismael Ramírez, que en paz descanse. Fue prácticamente era dueño casi de todo Garzón. Entonces fue uno de los personajes que yo lo tengo muy bien referenciado. Y otra señora que se llamaba doña Isidra Méndez, que es la casona que está en toda la esquina del parque, que es de 2 pisos, la más hermosa que es colonial, doña Isidra. Perdón, por esos días también, pues está en su apogeo comerciantes como el señor Santofimio, como Berné Conde, el señor Crisóstomo Lozada, ¿se acuerdan? Sí, claro, digamos, en esa época ellos apenas estaban subiendo, sí. No eran tan conocidos como ustedes conocen seguramente, porque digamos estaba de los que manejaban el comercio en Garzón fuerte, era un señor Rafael Monroy y el señor Gunder, que era Don Costi, era un tipo, me parece que era judío. Él era uno de los comerciantes fuertes y pues en Garzón se manejaba el tema de las clases sociales. Entonces ahí estaba el famoso club social, donde ahí iban toda esta gente a hacer sus negocios y sus fiestas y bueno, una historia larguísima. Sí, yo era un niño o joven ya adolescente, que habíamos a hablar mucho del Club Social de Garzón. En el 69 vinieron los hispanos. Con el tiempo un accidente en los altares de Gigantes, sí, viniendo de Garzón. Después vino Gustavo Quintero, creo que Nelson Enrique, era muy famosísimo. Y usted tuvo pues esa época pues en que pudo conocer gente tan importante. Bueno, Fernando, ¿siempre en qué trabajaba, Fernando? En esos días de trabajo. Digamos, yo, pues como no vamos a entrar todavía en el tema ambiental, pero
Yo trabajé en varias cosas. Digamos, uno de los que cambió mi vida fue la fotografía. Eso fue la que cambió la vida mía. Pero yo también trabajé como conductor siendo muy joven, ¿sí? Siendo muy joven. Entonces, digamos, el ser conductor en esa época y a la par la fotografía, yo me fui desligando de la parte de conducción y me dediqué a otra tarea importantísima que yo la venía haciendo, que era trabajar por la conservación de los recursos naturales. Entonces trabajaba la fotografía y trabajaba el tema ambiental. Don Fernando, ya entramos a la parte de formación del hogar. ¿Quién es su esposa? ¿Cómo la conoció? ¿Cómo fue esa historia? Ya usted ya estaba ya formado, Mi ya hecho un esposa- hombre. Entonces, ¿cómo fue esa historia? Mi esposa es una mujer preciosa para mí, un ser maravilloso, donde hombro a hombro me cambió la vida a ella y a mí, nos cambió la vida a los dos. Y pues tuve ese honor y ese privilegio de conocerla y afortunadamente nos flechamos por primera vez y finalmente nos casamos. Mi esposa es del municipio de Acevedo. ¿Cómo la conoció, Fernando? ¿Tiene un recuerdo especial ese Por día? supuesto, por supuesto. Yo me río porque en la época mía habían 15 motocicletas en Garzón y la mía era la número 15 casualmente. Y entonces conformamos el Club Motoclub Garzón, los 15. Y entonces la filosofía... ¿Se acuerda, perdón, del nombre de alguno de ellos? Sí, claro, Jaime Rivas, J. Lozada, Gentil Sánchez, sí, entre otros. J. Lozada pues ya falleció, Jaime Rivas ya falleció, Gentil sí todavía vive, creo que está malito, pero todavía vive. ¿Qué marca era su moto, Fernando? Era una Suzuki 100, sí, era una Suzuki 100. Entonces, digamos, ¿por qué conformamos el club? Pues para que recorríamos el departamento del Huila, todas las 15 motos. Y entonces era el atractivo donde llegamos, y siempre llegamos a los parques. Y entonces tomamos la ruta a Acevedo. Y a Acevedo íbamos para Pitalito, San Agustín y regresábamos a Garzón. Entonces llegamos al parque cuando pasaron 6 niñas hermosas. Y entonces llegamos a un sitio que es distribuir al espectador y el tiempo. Era una heladería donde llegaban. ¿En qué sector, don Fernando? En Acevedo, todo el centro del parque. Entonces nos sentamos a tomar una aromática todos ahí cuando pasaban las niñas. Entonces le preguntamos al señor, ¿qué nos dejan niñas? Les dijo, mira, la hija Bulano, ya todo el mundo le conoce. Entonces dijo, ¿las quieren conocer? Dijo, claro. Dijo, ella viene ahorita por el periódico. Entonces así fue como llegaron como a los 20 minutos. No me acordaba cómo llama ese señor. Don Víctor. Venimos por el periódico y tal. Dijo, Víctor, venga, les presento aquí unos amigos. La hicimos sentar que tomaran algo. Y bueno, ya no quisieron tomar nada. Y ahí nos flechamos. Ahí nos flechamos y cogimos ahí el teléfono porque, digamos, en aquella época no existía el celular ni esas cosas. Entonces era por cartas y por Telegramas. telegramas, sí. Y la llamada en espera Y la llamada en espera con cita. Entonces, Sí. por ejemplo, llamaba a Telecom y me la citaban a ella que había un vecino o una vecina que tenía un teléfono. Entonces a tal hora había que poner la cita, pero generalmente era en Telecom, porque el teléfono donde yo hablaba con ella era enseguida de la casa. Entonces, pues para que no nos escucharan hablar, entonces de Telecom o otras veces yo estaba en Telecom y hablaba ya, o la mayoría de veces de Garzón pasaban la llamada a donde la vecina de ella, entonces yo estaba ahí, entonces ahí hablábamos. Esa era una historia bien interesante. Bueno, Fernando, usted, bueno, fueron novios un buen tiempo. ¿Cuándo supo que era como la indicada que iba a ser su compañera, su esposa? ¿Y es verdad, don Fernando, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Por supuesto, claro, pero ríase usted el noviazgo de nosotros. Yo digo, qué chévere que hoy las mujeres de hoy, las damas, con todo el respeto, fueran como mi señora. Imagínese, Chucho,
que yo le dije a ella que quería ser el novio. ¿Y saben cuánto tiempo duró para irme que sí? Póngale una fecha cualquiera. Pues que unos 2 meses. No, un año. Un año, imagínate. No, sí, la otra vez era así. Un año para Y eso que rogando sí. y No, eso fue con todos los protocolos y toda la cosa. No fue así tampoco tan, que es que nos encontramos y que me dice si sí o no. No, eso fue con todos los protocolos y bueno, finalmente pues se dieron las cosas y tuvimos más o menos 3 años y medio de novios. Entonces como yo cuando nos conocimos, cuando ya fuimos novios con mi esposa hoy, pues yo ya era una persona, era muy joven, pero una persona adulta. De 10 años yo me formé, me preparé yo mismo con Dios y la Virgen, mis familiares y algunos amigos que me apoyaban. Entonces tenía una madurez absoluta y plena. Yo ya necesitaba una persona que me acompañara. Don Fernando, ella, ¿qué marcó en especial ella como esposa? ¿Qué lo ha marcado? ¿Cómo ha sido, pues, formar parte de los procesos ambientales, empresariales de su vida? Pues digamos, le respondo la pregunta que la oí a la anterior, que ¿por qué yo la elegí a ella, no? Yo la elegí como mi esposa porque era una persona de vuelo, una persona de aspiraciones, una persona muy trabajadora y una persona emprendedora. O sea, era pilas, ¿no? O sea, no se le pasaba una. Entonces yo también he sido así. Entonces yo no podía meterme con una muchacha calmada porque no había sinergia. Ahí no había nada. Y pues naturalmente yo tenía más novias. Y yo llegué, hice un balance y le entregué balance. Entonces comenzamos a despojarlas a todas y me quedé con eso. Y no, ya esta no me conviene, esta no me conviene y tal. Y como a uno los padres le dan unos tips para conseguir una buena esposa o a las muchachas un buen esposo. Y dentro de eso mi papá decía, cuando ustedes consigan su esposa, primero que sea una hija de familia, que tengan papá y que tengan mamá y que sean personas honorables. No hablemos de plata. Papá decía que la plata estaba en los bancos y las mujeres y los hombres trabajadores conseguían dinero a través del trabajo. Entonces la plata está en los bancos, no hay afán. Trabajen, consígala. Entonces yo nunca me preocupé por tener una mujer de dinero, aunque sí me llegó una persona que era única hija de ese señor de Italito, me acuerdo, y era una profesora, y tenían plata, y era única hija, y a mí sí me querían casar casi a la fuerza. Eso sí, eso es verdad, pero Usted era un buen partido. sí, claro. Bueno, tenía moto, todo eso. O sea, fabuloso, todo me lo pusieron sobre la mesa, pero yo no la elegí a ella porque no era la persona que yo quería. Entonces vi en esas muchachas, la mejor era mi esposa. En esa época era una persona que me gustaba, no era novia, ella no era novia mía, y me gustaba. Entonces cuando yo la elegí a ella, ya era con la misión de quedarme con ella. Y yo me tengo que casar con esta muchacha. Y entonces así fue como logramos finiquitar el noviazgo y finalmente nos casamos y algo confidencial. Yo fui a le presenté a mi mamá y mi mamá, yo me voy a casar con esta niña. Ay, sí, mijo, ¿cómo así? Sí. Entonces, después de que me fue a dar una vuelta por allá, le dijo a mi esposa, no, ya casco ese sinvergüenza porque dura 15 días casada, mi hija. 15 días. Y en este momento vamos a cumplir 45 años. Después de que la meta... Ustedes se casaron joven. Claro, mi esposa de 18 años y yo 23, ¿sí? Yo cumplí los 23 años el 28 de mayo y el 30 nos casamos. Ah, bueno, Fernando, qué bonita historia y qué relato de verdad como tan agradable acerca de esta historia. Porque como yo le decía al comienzo, se trata de que en este programa conozcamos esa parte humana, personal de nuestros dirigentes, don Fernando. Yo le decía a usted que todos sabemos las grandes obras de los hombres y las grandes cosas, pero casi nunca nadie sabe la vida del hombre, sus, no intimidades, pero sí sus cosas más cercanas a
a la parte personal, don Fernando. En este episodio, en esta sección, tenemos una última pregunta de Redes y Recuerdo es, ¿qué decisión usted en ese lapso hasta que se casó tuvo que tomar, que se sienta orgulloso, que haya tenido que hacerlo porque tocaba? Pues el orgullo más grande que yo me llevo en este momento es haber tomado decisiones solo con un análisis muy profundo, con mi experiencia, con mi capacidad de ser un líder ambiental por encima de lo que llegara, por encima de lo que sea. Y pues yo estaba al borde de la muerte más de una vez. Y gracias a Dios que ya yo cumplí 50 años. El 12 de octubre del 2024 me celebraron los 50 años de trabajo ambiental, que de paso agradezco al Consejo Directivo de Empleo y al señor Director General de la CANT, que me dio un reconocimiento de los 50 años de trabajo ambiental interrumpido. Eso fue una decisión que la tomé, que nunca me... Siendo joven, claro, a 50 años. Tenía que... ¿Cuántos años? Yo empecé a trabajar en la parte ambiental sin darme cuenta a los 9 años. A los 10 años yo tuve la primera cámara y seguí, y ya es más serio el trabajo ambiental a partir de los 16 años. Bueno, Fernando, hasta ahí está bien porque ya después venimos a otra sección. Ya nos terminó la primera, Raíces y Recuerdos, y vamos a entrar a otra sección que es como relajamiento, como el relajamiento de lo que estamos hablando, que se denomina Entre Tazas y Perfiles. En esta sección, don Fernando, usted escoge 3 bebidas de las más significativas del Huila y de Colombia, que son el café, el chocolate y la agua panela. Son las 3 bebidas más importantes. Entonces usted escoge una. Pues a ver, digamos, a mí me llama mucho la atención el café porque yo me quedé con café. Pero la bebida predilecta mía es la agua panela. ¿Sí? Bueno, me perdonan los cafeteros. Pero no, eso está bien. Entonces, estamos ya en el espacio entre tazas y perfil. Usted escogió agua panela. Bueno, vamos a tomar agua panela entonces. Y entonces ahí ya seguiremos hablando todo lo demás, ¿le parece? que tenga con bizcocho o con queso. Como quiera. No importa, que sea agua de panela, no pasa nada. Continuando con nuestro programa, con este episodio, Fernando, llegamos a la segunda parte que se denomina Entre Tazas y Perfiles. En este espacio escogemos entre 3 bebidas: café, chocolate y agua panela, la que usted quiera. Primero porque pues son las bebidas más representativas de nuestro país, muy al natural. Y segundo porque pues el gusto suyo. Y usted escogió agua panela. ¿Por qué la escogió, don Fernando? Porque te criaste, esa era la bebida que decía uno, con que te criaste. La agua panela parece mentira, pero la panela tiene todas las vitaminas. Y digamos, en mi casa, casi las 3 bebidas o 4 en el día era agua de panela o guarapo o templadillo que sobraba del proceso de la panela. La agua de panela para mí me trae recuerdos en la infancia que yo cogía un pedazo de queso y una agua de panela y con eso almorzaba en algunas oportunidades o desayunaba. Y yo conocí gente de mi vereda que prácticamente todos los días era agua de panela y cachaco asado. ¿Sí? Pero, y uno decía, bueno, y esos muchachos bien de salud y toda esa vaina, ¿por qué con agua de panela? Porque suponía que la agua de panela era como una bebida adicional a lo del almuerzo, a lo del desayuno, a la comida. Y uno dice, no, pues que la agua de panela tiene vitaminas y por eso esa gente vivía bien y no se enfermaba. Entonces, yo tengo un recuerdo muy profundo de la agua de panela por eso, y fuera de eso me fascina. Yo, por ejemplo, le digo a mi señora, si puede hacer una agua de panela y colocarla en la nevera y cuando llegue me la tomo fría, es la bebida más rica
Y si se le puede echar un poquito de leche, agua de panela con leche fría, me fascina. Y si es agua de panela con pan de cuajada, ni se diga. Riquísimo. ¿Cómo era? ¿Cómo está mandando? Bueno, Fernando, pues qué rico que haya escogido eso. De por sí, pues por historia y por procesos aborígenes, pues la aguapanela fue mucho antes que el chocolate y que el café, ¿no? Café. Y obviamente los componentes de la panela son mucho más ricos. Nativa, ¿no? Y en nuestra, y pues acá, don Fernando, hemos hecho esta aguapanela de un joven productor de la vereda del Pará que se llama Edgar Quintero Longas. Es un muchacho que tiene 2 hectáreas de tierrita y tiene 2 hectáreas de cultivo de caña natural, Buenísimo. muy bien cultivadita, muy bien asistida. Y esa propaganda la estamos haciendo al muchacho gratis. Y es muy delicioso. Me permite solamente paréntesis ahí, Chucho. La agua de panela, digamos, el proceso de la caña es muy, muy dispendioso. Yo tengo recuerdos de mi infancia, cuando era niño. Mi papá nos levantaba cuando había molienda, que eso se molía los jueves y viernes, porque el sábado había que llevarla al mercado. Esto nos levantaba a las 12 de la noche, ¿sí? A arriar los caballos, y pues tengo ese recuerdo para el proceso de la panela. Y lo otro era cosechar la panela. Es todo un proceso, un trabajo brutal. Una libra de panela que vale hoy entre 3.000 pesos y 3.500 de la panela excelente. Esa panela debía de costar 6.000, 7.000 y 8.000 pesos la libra. Porque el trabajo que queda es cosa seria. Sí, señor. Que ojalá que fuera a mirar el proceso de la panela. El proceso de la panela es, vuelvo y repito, dispendioso. Yo me crié al medio del café y la panela. Entonces yo sí sé qué es hacer panela y no me gustaría acordarme porque me acuerdo de las jugueteras que me dio mi papá. Fue por lo de... Porque primero, una vez me quedé dormido y me dio una juguetera. Y otra vez, arriando el caballo, me quedé dormido y cuando me fue en la cola del caballo y cuando sentí fue juguetazo. Sí, sí. Algunos muchachos joven, no, sí. Y después nos pusieron a sacar a mi papá la panela del hondo a las bateas y había que batirla con una palangana. Una espátula llaman a esa, o una cahuinga. Y yo no sé cómo lo hice como duro porque había que rápido que no fuera a quemar, si me quemó aquí la pierna. No, eso, y entonces de ese olor tan brutal uní una pierna a la otra para sobarme. No, era que más el siglo y había un pozuelo lleno de agua y me tiré allá de rodillas. Entonces tengo esa historia. Es muy dura lo de la panela. Es duro, pero felicitarlo al señor del Pará que saca su buena panela y felicitar desde aquí a todos los paneleros, no solamente de Gigante, de Garzón y de Huila, sino de Colombia. Santander, que están produciendo mucha panela, por el lado del sur del departamento del Huila, Isnos, y no en todas partes, en el departamento de Huila, casi que en la mayoría de las zonas cafeteras producen panela buena, unos más que otros, da una competencia sana de sacar la mejor panela. Entonces, mi saludo especial a todos los paneleros y que los bendiga. Bueno, Fernando, muchas gracias por esa descripción, ¿no? Por ese apunte más de lo que significa la panela para los colombianos, para los huilenses. Hablar de los productos huilenses sería interminable en las bondades que tenemos, pero hoy estamos de la aguapanela del Pará. Bueno, Fernando, entonces ya hoy vamos a conversar más relajados sobre lo que ha sido su vida. Algo que se nos olvidó conversar fue sobre sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Son profesionales? ¿Qué hacen? ¿Tienen la misma vena ambientalista suya, no? Por supuesto, Chucho, digamos, nosotros tuvimos 3 hijos, 2 lindas, hermosas niñas y un niño. La primera llamaba Leida Marcela, Marcelita, la primera niña que llegó al mundo ya de nosotros. Y desafortunadamente en una de las venidas de la universidad, estudié en Popayán, ingeniería ambiental, primer semestre de ingeniería ambiental, vino y me la arrolló una moto. Y me la mató en esa época de 22 años aproximadamente. Entonces, digamos, es un dolor muy, muy grande que no nos pasa a nosotros, que lo hemos sabido sobrellevar por el tema ambiental, que eso ha sido, primero Dios y la Virgen, y el tema ambiental que nos ha fortalecido mucho. Entonces, pues, supimos manejar la situación.
El segundo es Mario Fernando, el ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Agraria de Ecuador y la Distrital del Ecuador. Y él tuvo ya más o menos 10 años en el Ecuador. Él es egresado de esa universidad estatal. Y la última, que es la niña que nos acompaña, llama Alejita. Ella no le gusta que le digan Viviana Alejandro, es Alejita. Ella es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Agraria del Ecuador. Es una universidad semi privada, porque ellos reciben parte de recursos del Estado y lo privado. Y pues que me seguía los pasos 100%, la mayor, me sigue la niña, Malion también, pues él es por ser agrónomo, ¿no? Pero digamos la guerrera, es Alejita. El muchacho va allá lejos de ella, va avanzando y también trabaja, y de hecho a él le gusta la micología, hizo la tesis en eso y pues por supuesto él trabaja en temas de la agricultura orgánica sostenible, cero químicos, que no es fácil encontrar un agrónomo de las calidades que tiene mi hijo, que hoy todo el mundo le llaman a los agrónomos salidos de algunas universidades privadas y públicas, le dicen guapaneleros, porque salen y enseguida se van a vender venenos, ¿sí? Él, si no quería, Señor, él dijo, no, yo estoy... No, pocos hacen carrera como empresarios, sí, con todo el dependientes. respeto de los agrónomos, de algunos que hacen eso, y me disculpan el término, pero digamos, hoy la agronomía tiene que ser la transformación de lo químico a lo ecológico, por muchas cosas, por el tema de salud, por el tema de cambio climático y para recuperar los suelos que los estamos perdiendo. Los suelos se están empobreciendo por tanto químico que le aplica al suelo para producir café y bueno, todo lo que se produce de la agricultura, la mayoría es la base principal, es el químico. Entonces mi hijo, que orgullosamente no me dejó perder el apellido, es agrónomo y muy dedicado al tema de la agricultura ecológica. Y mi niña es uno de los legados muy fuertes en el tema ambiental. Es como la réplica mía, porque eso no podemos hablar otros y no me da la palabra, me la quita. Bueno, Fernando, qué bonita descripción de los hijos suyos y pues son muy bonitas las historias. Don Fernando, pues ya tras bambalinas, uno sabe historias, conversa sobre la vida de las personas. En alguna ocasión nos comentó una historia que de niño lo marcó mucho, lo que pasó en la parte ambiental. Esa fue la vivencia y ese se puede considerar como el inicio de su amor por la naturaleza, por el medio ambiente y de como su formación como ambientalista. ¿Cuál fue esa vivencia? A ver, uno en la vida lo marcan muchas cosas, muchísimas. Yo hablaba con alguien y uno dice, una persona como el caso mío que tengo 66 años, yo soy modelo 58. Pues tenemos muchas historias, pero entre esas historias hay unas que marcan el rumbo de uno, ¿sí? Y la que me marcó el rumbo primero fue el campo. Y en el campo, en nuestra finca, que nosotros nos criamos, digamos, como éramos varios, éramos 13 hermanos, entonces había que traer la leche de los más pequeños, eran 2 o 3, y había que pasar por unos humedales impresionantes y un bosque divino. Perdón, Fernando, allá mismo en la vera de la cabaña. En la cabaña. Y resulta que al pasar, bueno, un día cualquiera, el Señor cortó el bosque. Y ese día que yo fui a traer la leche, porque nosotros madrugábamos a las 6:30, el Señor estaba con la guadaña, perdón, en esa época no era guadaña, con el trocero y el hacha tumbando el bosque. Y eso era esa cantidad de aves, de animales que parecieran en la guerra de Ucrania con las bombas que están lanzando Rusia a Ucrania y ya en Gaza y todo eso.
que la gente no haya para dónde salir, corriendo para todo lado. Los aves volaban para un lado, volaban para otro. Eso a mí me impresionó porque a mí me atrapaba varios animales. Dentro de eso era la ardilla, porque la ardilla es una especie hermosísima por lo eléctrico y bonita, como orgullosa, esa como se para a correr. Usted no la ve, que ella cuando va a comer es Sí, sí. divina. Ahí me llamaba mucho la atención la ardilla. Y el otro ave que me fascinaba por los cantos, que era uno que le llamamos el tintín. Ese pájaro, más o menos, ellos arremedan a 4 o a 5 como mínimo aves, las arremedan. Entonces a mí me encantaba escuchar esa melodía cuando nosotros pasábamos y nos quedábamos los ratos mirando. Y cuando veo esos animalitos volando que no sepan para dónde, porque los palos estaban cayendo al piso. Entonces eso a mí me conmovió, me marcó la vida. Y yo decía como niño, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer alguna cosa. Yo decía entre mí, que esto no lo van a cortar, que no van a matar los aves, que no van a acabar con todo. ¿Cuántos años tenía, don Fernando? No, yo estaba muchacho, yo tenía por ahí unos 7 años, 8 años, ¿sí? Y entonces eso llevó a que el segundo hermano se fue para Bogotá y llegó para un diciembre con una camarita. Entonces tomándonos fotos, y todo vanidoso, que venía de la capital de la República de Colombia. Y nosotros por campesinitas, pero íbamos indiecitos allá, pues pobrecitos. No veíamos no la montaña, ¿qué más? Y esa exuberancia del bosque, de la riqueza, de toda esa biodiversidad de ese ecosistema. Entonces, cuando ya se fue a ir, le dije, oye, ¿y usted me quisiera vender la cámara que yo estoy hablando? Y se la compré, por decir algo. Eso se hablaba en esa época, eran centavos, como 20 centavos seguramente. Sí, entonces me fui yo a la alcancía al Tarreguado, saqué las monedas, le pagué. Seguramente hoy día podríamos hablar de 500,000 pesos seguramente. Sí, seguramente. Y entonces me acuerdo que era una Kodak 120, hasta ese me acuerdo. Y el rollo decía largo. Entonces yo seguí tomando fotos con eso. Don Fernando, perdón, o sea que ese hecho, eso que usted observó, lo marcó mucho en la parte ambiental, querer eso, pero a la vez también lo motivó a ser fotógrafo, Sí. por así decir. Casi las dos cosas a la vez. Eso fue así, simultáneamente. Sí. Entonces, digamos, yo seguí avanzando. Y eso fue la vida mía hasta lo que hoy soy, lo que hoy he hecho en estos 50 años de trabajo ambiental. No sé si ya puedo ir hablando de lo que hemos hecho hoy. No, más adelante, don Fernando. Estamos hablando de la primera cava de una Kodak 120 de estudio ambiental, sus primeras fotografías, la razón por la cual usted despertó ese querer por el medio ambiente, esos hechos. Bueno, entonces ya prácticamente primero ya se especializó después como fotógrafo. Cuéntenos, don Fernando, ¿cómo era la fotografía en esos tiempos cuando usted inició? ¿Usted ya se ubicó en Garzón? ¿Ya compró más cámaras? Claro, ¿Cómo fue? Fotografía análoga, ¿sí? La fotografía análoga, entonces, claro, yo ya también me vine para el pueblo y estudiar y a seguir avanzando. Y después me compré una cámara reflex. Que no se fríe. Una webpanela que es rica, con permiso de ustedes. Recuerde que estamos entre perfiles y sabores. Totalmente de acuerdo, muy rica la webpanela. Y más que tiene un pan de cuajada delicioso que creo que lo hace la familia de Chucho, ¿no? ¿Sí o no? No lo hacemos, pero nos trae un amigo por allá de la montaña. Pero muy rico. Yo compré esta cámara y sigo tomando fotos, sigo estudiando, tomando fotos. Me hice amigo de un señor, Álvaro Trujillo, que le llamamos Monte Carlo. Uno de los mejores fotógrafos que ha tenido Garzón. ¿Sí? Hay un señor que en este momento se me escapa, que también era similar a Álvaro, un señor Guzmán, Arturo Guzmán. Esos dos eran los mejores fotógrafos que había, porque ellos habían estudiado en Cali
y de Carles el Tierno para Garzón. Entonces yo saludé como unas 2 o 3 veces a don Arturo Guzmán. Era un tipo bastante, digamos, orgulloso. Él no se le puede acercar. El tipo era muy orgulloso. En cambio, Álvaro Montecalvo era un tipo muy querido, muy formal. Entonces, yo me hice amigo de él y comenzó también a enseñarme. Y seguí trabajando, seguimos estudiando, hasta que yo logré la tarjeta profesional como fotógrafo de naturaleza. Porque yo siempre, o sea, yo tuve varias facetas en la profesión de fotógrafo, que uno ve el arte de la fotografía de laboratorio, hacer laboratorio, retocar. Don Fernando, del laboratorio, o sea, eran fotografías en in situ, ahí del laboratorio, la primera comunión, el matrimonio, las cositas, la fiesta, pero todavía no había entrado en la parte ya de fotografía paisajística. Entonces, don Fernando, le quiero preguntar, ¿cuál fue la primera fotografía paisajística que usted recuerda? ¿Con qué cámara? ¿Qué recuerdo tiene de esa fotografía? Con la 120, una fotografía en blanco y negro, varias fotografías de bosque, paisaje, pero yo tomaba mucho los bosques, sí, me encantaba, y los humedales, porque en los humedales salía en esa época una flor que parecía la flor de Nírida, la flor emblemática de la COP16, ¿sí? Entonces a mí me encantaba porque salían también unas espigas, ¿sí? del humedal. Entonces me gustaba tomar esas fotos por ver el contraste entre el agua, entre los musgos y esa exuberancia de colores, de flores que nacen, que nacen en el humedal. Sí, entonces me fascina tomar fotos de humedales. Don Fernando, pero en especial un recuerdo de una foto. ¿Ya era en color? ¿Cuándo empezó la fotografía en colores, don Fernando? ¿No tiene la memoria? Sí, Pero es de una foto que usted diga, esta fue la primera que tomé, que me impactó, que tengo un gran recuerdo. ¿Se acuerda algo de eso? sí, claro. Una de las fotografías ya a color que yo mandaba a Panamá, porque aquí en Colombia no había laboratorio a color. Entonces nosotros mandábamos a Panamá, se demoraba 2 meses en llegar el material, pero pues eso era la sensación como cuando llegaron los celulares o cuando llegaron los computadores, la sensación de ver todo lo que uno puede hacer con un computador, con un celular o las cámaras digitales. ¿Sí? Entonces en esa época nosotros éramos selectos, los fotógrafos éramos muy selectos en esa época porque éramos con los que habíamos. ¿Sí? Entonces, digamos, yo trabajé en varias facetas o varias líneas de la fotografía, porque la fotografía tiene la línea de la fotografía comercial, está la fotografía de estudio y está la fotografía industrial. Entonces, yo me metí por la otra faceta que no estaba dentro de la fotografía, que era ser un fotógrafo de naturaleza. Entonces a mí me tenían... de paisajes. Sí, de paisajes. Me metían sobrenombre, me decían la iguana. ¿Sí? Que porque yo me la pasaba fotografiando flores, animales, el bosque, el agua, las aves, atardeceres. ¿Sí? Entonces, dentro de eso me marcó una fotografía que era, digamos, muy representativa. El sitio, que eran 2. Era el Pericongo y la otra era la cascada acá del lado de San Agustín, se me escapó, Satordones. Esas 2, yo tomé esas 2 a color. Las primeras fotografías que yo tomé color fueron las 2 y me dieron plata. Yo hice muy buen dinero en esa época con la fotografía, y de ahí, Chucho, usted colabora acá en lo que estoy diciendo. Hice la primera exposición de fotografía de paisajes del departamento del Huila.
Y usted estuvo allá por Argentina, ¿por qué llegó allá? Don Fernando, de eso íbamos a hablar, le íbamos a preguntar cuál fue la primera fotografía que usted le dio como platica. Ya nos dijo eso, que más o menos empezó a mirar que tomar fotografías paisajísticas generaba ingresos. Creo que tenemos las primeras fotos. Otra de las experiencias y recuerdos de nosotros, porque uno cuando pues tiene esa vocación, como esa cualidad de poder entrevistar, uno en el tiempo, la vida, Dios, el destino le da la oportunidad de uno documentarse sin querer. Yo recuerdo, Fernando, en el año 1999 o 91, usted hizo una exposición de fotografía en Garzón, en lo que hoy es el Paseo del Rosario. Yo estaba en Garzón y algún amigo me dijo, camine vamos y miramos una exposición de fotografía que va a haber en Garzón, que es la primera vez. Y fui y yo vi una fotografía muy bonita. Yo lo saludé, ¿usted no se acuerda de mí? Imaginen el 91, no sé cuánto hará. Y yo vi por primera vez en mi vida fotografías a color de paisajes. Pues ya antes habíamos tomado fotos, ¿para qué? Pero fotografías de paisajes en mi vida yo nunca había visto a color. Y a mí me impactó muchísimo. Yo me recuerdo que una foto de esa valía como 25,000 pesos, sería 17,000 pesos en ese entonces. Tenía como 80 por 60 de ancho y pues yo nunca había asistido a una exhibición de esa. A mí me impactó mucho una fotografía de un paisaje donde había unos palos amarillos. ¿No es qué? Unos palos amarillos, unos árboles amarillos. Que lo que son guayacanes. Ah, ya sé de dónde. No sé dónde los tomó, si fue en Pitalitos, en Agustín. No, Pero a mí me impactó muchísimo ese tipo de fotografía. ¿Eso en qué año fue? ¿Cómo hizo eso, don Fernando? ¿Quién le ayudó? eso fue ¿Fue bueno, exitoso? Eso fue de un histórico sitio divino que llamaba el Bosque de Suaza. Eran payandé. Y esos payandé llenos de orquídeas y llenos de salvajinas. Salvajinas es una cosa preciosa. Eso en la exposición mía, yo la llevé hasta Bogotá. Esa exposición marcó, digamos, la historia prácticamente en dos para mí, porque fue donde me reafirmó lo que yo estaba trabajando, de que era la conservación de los ecosistemas. Entonces, yo le di todo un despliegue al Bosque de Suaza y le decía al Señor que en paz descanse, o sea, nunca en su vida vayan a cortar ese bosque. Eso es oro, eso entre más tiempo, más representativo es. Ustedes pueden ganar concursos a nivel mundial. Dígale a los hijos, dígale a sus nietos. Y sí, eso era divino. Ya yo hice varios documentales, iba la gente allí. Y todavía están, ¿no, Fernando? Están No, observados. tristemente era lo que yo no quería decir. Yo después, con el tiempo, regresé con mi señora, mucho tiempo, y habían arado, y había una casa y había acordado todos los árboles. Le dije yo a la señora, ¿cómo se les ocurre a usted? Y Suaza era famoso. Yo me recuerdo que había unas enciclopedias fotográficas en blanco y negro, don Fernando, que la sacó la Federación Nacional de Cafeteros en los años 68, 70, y ya estaba en esa foto en blanco y negro. Sí, eso desapareció. Eso prácticamente desapareció. Y por un lado, por las actividades antrópicas. Y por otro lado, el río Suaza, que iba comiendo el bosque también. O sea, fue el hombre y el estado de su naturaleza. Entonces, yo creo que, yo no quiero ir porque yo sinceramente tengo el mejor recuerdo y los mejores momentos que fue allá. Yo seguro que no aguanto, me pongo a llorar como hizo hoy los grandes artistas por City TV, 4 artistas que están cantando una música hermosísima. Dentro de eso está Marvel. Y cada persona, a cada uno de esos artistas les preguntaron algo y les presentaron las fotografías donde le movían la fibra y todas lloraron y todas dijeron, si usted quiere que me mueva, que me ponga triste, puede ser una fotografía del Bosque de Suaza, porque yo fui un gran defensor de eso, pero no fue posible que se conservara. Entonces, en este momento yo no quiero volver allá, porque yo sé que eso... La tristeza, la nostalgia, el dolor de saber que no se conservó tan bello. No, Fernando, entonces terminó la exposición en Garzón, se fue para Bogotá. ¿Cómo fue eso allá? A ver, le cuento. Digamos, yo tuve esa exposición, la tuve como en 2 sitios, en Garzón,
la vendí casi toda, la vendí. Eso me marcó a mí como un fotógrafo de naturaleza. Y entonces me dio como ese goodwill del fotógrafo único en el Huila de naturaleza. Entonces, después hubo un concurso de fotografía a nivel nacional para sacar las mejores fotografías y exponerlas en el barco Gloria, que recorre, no sé si son 10 o 12 países, bueno, el resto de países, y era para El buque Gloria de la Armada Colombiana. de la Armada Colombiana. Entonces ahí ellos tienen una sala de arte, entonces ellos exhiben las mejores obras de arte de artistas plásticos y las mejores obras en fotografía. Y entonces el concurso me lo gané. Y yo tuve el honor de llevar 4 grandes obras a recorrer el mundo. ¿Qué tal? Las doné, yo las doné en el barco Gloria. Eso fue muy interesante. Pero para terminar el tema de la fotografía, quiero comentarles que después fui el primer invitado por el Ministerio de Medio Ambiente cuando se creó por ley 99 en la Feria Internacional. Y en esa época yo hacía parte de la Asociación Nacional de Municipios Verdes. Entonces a la asociación le hicieron la invitación y la asociación me invitó y el ministerio me invitó. Y a mí me dejaron regalado un espacio más o menos de unos 15 metros por, como casi por 20 el área, regalado. Yo estuve toda la feria. Eso era, yo vendí toda la exposición y de ahí salió la invitación para irme a exponer a Alemania. Pero me dio miedo, me daban todo, me llevaban la obra y todo, pero como la obra yo la había vendido. Entonces me tocaba que hablar con cada uno de ellos si me la dejaban llevar. Y entonces me dio miedo, porque dije, ¿qué tal que yo me lleve esta obra y no me la paguen? ¿Qué sabe qué pase? Como hay tantas cosas que han sucedido los colombianos que se han ido por ahí para no dejan votar. Sí, sí. Entonces, hasta que el caso mío era con la embajada de Alemania aquí en Colombia. Ellos eran que los que me invitaron y eran los que me llevaban y me traían. Pero no, yo no confié y digamos como que económicamente no estaba bien. Aunque le digo la verdad, esa exposición me dio para comprar un carro y llegué con 2 millones de pesos a la casa. Bueno, entonces sí valía la pena. Claro, a mí me fue sumamente bien. Bueno, hoy eran fotografías Bastián Ecologista. Además de que nos ha contado sobre sus procesos fotográficos, pues que nos iría mucho tiempo, dicen los entrevistadores, hablando detalladamente, pero en general, don Fernando, hemos conocido lo que son los procesos de la fotografía. Pero ahora vamos a hablar también, don Fernando, en qué momento ya usted entró como líder ambientalista y cómo supo combinar la fotografía con su liderazgo ambientalista. Ya entremos en esa parte. Bueno, resulta que en 1977 nos reunimos un grupo de personas preocupados por las zonas verdes de la parte urbana. Garzón no tenía parques, arbolitos aislados, pero no tenía parques. Y tengo a otros, ¿por qué no montamos una organización, pongamos alguna cosa, a ver qué hacemos para liderar con el alcalde de turno, para que puedan crear unos parques para el municipio de Garzón? Y lo otro era porque estaban cortando mucho bosque en esa zona. En esa época cortaban mucho bosque. Entonces duramos con ese proceso un año, a ver cómo organizamos, hasta que finalmente en 1978 creamos el Grupo Ecológico de Garzón. Y en esa época estaba una señora por primera alcaldesa liberal, una mujer, doña Elvira Cabrera de López. Sí, señor. Entonces ella nos colaboró con el Consejo Municipal a través de acuerdo y nos dio, digamos, como vida jurídica, porque no había más. Al Grupo Ecológico el Grupo Ecológico de mi pie de Garzón. Entonces, él nace en 1978. Ya llevábamos un año trabajando sin ningún reconocimiento jurídico. Seguimos trabajando y
ahí fue un periodista, Mariano Spinapre, que llamaba el señor, él lo elegimos como presidente. Después a un señor Joaquín Sanabria, y después me tocó a mí. Y pues seguimos dentro de ese proceso de liderazgo ambiental. Y en el 1995 más o menos, porque la ley fue en 93, como en el 95 se creó las corporaciones. O sea, 93, 94, 95 fueron creando las corporaciones. Eso no fue todo un solo año, sino que eso fueron poco a poco, hasta que le correspondió al departamento del Huila, a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM. Entonces, nosotros ya con una conciencia ambiental, porque siendo nosotros ecologistas reconocidos, la alcaldía de turno nos dieron esa delegación como autoridad ambiental del municipio. Entonces allá nos tocaba una sola hoja, mientras que nosotros nos dijéramos. Nosotros decíamos que no, punto, no había más que hacer. Y así seguimos, trabajamos con el Inderena, y después del Inderena, pues entonces vienen las corporaciones, y entonces después de las corporaciones, entonces preocupados, Chucho, porque nos estaban talando mucho el bosque, porque iba subiendo todo lo que son la zona agrícola hacia la montaña. La presión, entonces, en 1992 más o menos, presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal declarando la zona de los 1900 metros de altitud como una zona de reserva del todo el municipio de Garzón. Oiga, ese acuerdo sirvió, porque si no, hoy no tendría montaña. Don Fernando, o sea, bueno, eso fue un logro muy importante. Eso, si uno escucha de esa evidente labor suya. Entonces usted ya la parte ecológica se dedicó a mirar los nacederos, los bosques, cómo estaban las aguas para Garzón más que todo. Y eso fue impactante poco a poco. Sí, por supuesto. Entonces fue impactando. Y esto es largo, mucho. Aquí duramos 2 días hablando del tema, pero como para puntualizar, con mayor relevancia dentro de la historia mía fue haber estado directamente en 3 procesos que me marcó mi vida profesional en los temas ambientales, que fue haber estado en la Comisión Quinta del Senado cuando se empezó a construir la Ley 99. Yo tuve el honor de haber participado en eso. Y por La Ley 99 reglamentaba lo referente a qué, don Fernando. Pues la Ley 99, 1993, quería el Sistema Nacional. Sí, que eso es el tema del Sistema Nacional. el SN, sí. Por eso están las corporaciones, por eso está el ministerio, y el ministerio es la entidad rectora de la política nacional en Colombia. Entonces yo participé en ese proceso que para mí me marcó la vida. La otra parte, hablando de otras acciones de gran compromiso, fue que un giganteño me contó que la expedición al Guayas en busca del caucho, que usted les conoció eso, Sí. pues unas personas pasaron la laguna y alguien se les murió a 1 o 2 personas, y que eso fue una noticia nacional y casi mundial, que se habían perdido una cantidad de personas, y entonces ya en helicópteros tirándole comida y todo ese cuento. Entonces yo pude hablar con una persona que me dijo que había un fenómeno de la laguna del Paraje de Miraflores, era que no se podía hacer bulla porque llovía, relampagueaba y se oscurecía. Sí. Me quedó, esto suena como a un mito, ¿no es cierto? Entonces me quedó ahí en la cosa. Te dije, voy a ir al páramo y voy a organizar una expedición. La organicé en 1993. La organicé y nos fuimos para el páramo, nos fuimos 18 personas. Quiero ir con ahí con usted, don Fernando. Dentro de Que eso se recuerde. había un señor Maximino Arteaga, don Joaquín Sanabria, que ya no existe, que en paz descanse. Estaba Alirio García. Bueno, y otros.
éramos 18, Marixa Silva, Alexandra Cero. Entonces, el objeto era mirar ese ecosistema, en qué condiciones estaba, para ver si lo podíamos declarar como santuario de flora y fauna del país, como parque nacional. Porque en esa época no existía la figura de las áreas protegidas, parques regionales, ni sitios de manejo integrado, ni nada de esas cosas. Entonces nos fuimos y a mirar si era cierto la historia que me contaron. Entonces nos fuimos y llegamos a la laguna despejadito, hermoso. Yo llegué a las 2 de la tarde con el último grupo, porque se nos enfermó una señora en el camino y bueno, finalmente la recuperamos y allá ya la subimos. Y entonces yo le dije a un señor que silbara duro, silbe. Y todo el mundo nos quedamos quietos para mirar qué reacción había de la historia. Y el tipo silbó duro, oiga, pero eso sí de las cosas que me ha pesado ha sido eso. Sí, nada, yo pensé que apenas silbó el tipo, se oscureció, pero fue así rápido. Y si agarra yo hizo toda la escurería cerquita de nosotros. Y yo pensatísima, le dije, mire, lo que las cosas ha tenido, uno puede ponerse a ahogar con ella. Pero yo lo que necesitaba era darme cuenta si era cierto o no era cierto. Porque Sí, porque quedan mitos, historias, y qué bueno poderlas comprobar. Sí, comprobar. Y eso es una de las cosas. Entonces, pues la comprobamos y fue verdad. Y entonces, de ahí nos hicimos un compromiso, el grupo ecológico, a que esa área ya quede declarada como Parque Nacional de Flora y Fauna, ¿sí? Como un santuario de flora y fauna. No se dieron las cosas porque lo tuvimos luchando, creo que usted seguro alcanzó a participar también, porque era para unirnos el departamento de Cajetá con la zona de allá y la zona nuestra y hacer un solo parque. Pues eso no se dieron, pues entonces seguimos con el tema de la declaratoria del Parque Regional Cerro Parado Miraflores y así fue como yo logré por primera vez ir al consejo directivo y mi primer propuesta al señor director, el doctor Eduardo Patarroyo, es, pero Eduardo, yo necesito que nos declare esta zona como un parque regional, porque ya ahí ya se podía hablar de parque regional, porque ya había una figura, ¿sí? Entonces, le decía yo, nosotros estamos haciendo todo un proceso para que sea parque nacional, pero si no se da, que deje parque regional. Entonces nos pusimos a mirar la legislación y a mirar los pros y los contras, qué perdía el departamento del Huila o qué ganaba, y declarándolo parque nacional, el poder de las comunidades, de las organizaciones, de las instituciones, de su jurisdicción se pierde porque todo es parque nacional, todo es Bogotá. Entonces nos enfriamos y dijimos, no, hagámosle por la figura de parque regional. Y entonces nos metimos al tema del parque regional. Entonces empezamos con el proceso. El doctor Eduardo Patarroyo contrata el primer estudio de caracterización del páramo. Me acuerdo que ahí se alojaron un viceministro que tenía una empresa y tuvo problemas de seguridad. Bueno, no pudo hacer el estudio, quedó quieto. Después volvió a retomar. Entonces se logra hacer el estudio y se hace la primer declaratoria. Y Chucho fue algo que yo estaba perdiendo la partida, como un partido de fútbol cuando se lo pierden. Sí, señor. Ahí me metieron un gol en ese compromiso. Pero Fernando, perdón, ya usted ya era un líder ambientalista Ya consumado, conocido, organizativamente estaba bien, ya pertenecía al consejo directivo de la CAN, ya tenía, bueno, esos buenos por un bagaje. Y en esos procesos fue cuando se dio el acuerdo, la ordenanza de la Asamblea, declararlo parque regional. Sí, fue un trabajo suyo y de varias personas, giganteño incluso, pero se logró como concretar esa primera conquista, ¿sí? Sí, la primera conquista fue la declaratoria de 15.400 hectáreas en el 2005 como parque regional. Y simultáneamente, hablando ya de la dirigencia política del departamento de Huila a través de la asamblea, entonces ellos lideran una ordenanza declarándolo como parque regional, pero la ordenanza no tiene efectos, ¿cómo se llama eso? Efectos jurídicos en cuanto a las competencias, porque la competencia plena y absoluta es de la CAN, por eso Corporaciones Autónomas Regionales. Esto fue como
como un apoyo a la CAN y al Consejo Directivo, diciendo la dirigencia política del Huila, nosotros los parlamentarios estamos de acuerdo con esa zona y queremos que el señor gobernador participe en unos recursos. Entonces, por ordenanza, nosotros vamos a declarar, y por ordenanza ellos tienen unas competencias ya como gobernación del Huila, en el sentido de que la norma también le dice a los gobernadores y a los alcaldes que ellos tienen unos compromisos ambientales de invertir recursos en las áreas protegidas. Entonces ellos vieron una oportunidad de como presionar el gobierno departamental con esa ordenanza para que hubiera unas inversiones en el Parque Regional Miraflores. Y de hecho han habido unas inversiones en compra de predios. Por ejemplo, la gobernación participa con los municipios en compra de predios y la CAN. Entonces hacen un compromiso institucional entre las tres instituciones y se han comprado mucha tierra. En Garzón le puedo decir, solamente en Garzón aproximadamente hay 4.600 hectáreas en el municipio de Garzón. Ahora Gigante tiene otro resto, y así sucesivamente. Entonces yo pienso que mire que esto fue algo interesante, Chucho, como en este programa. ¿Quién dirige este programa? Usted que está hablando conmigo, ¿sí? Y usted tiene un equipo tras cámara. Entonces, así nos pasó a nosotros. Nosotros lideramos el proceso de declaratoria, se dan, pero detrás están las comunidades, están las instituciones tanto oficiales como privadas, está el ecologista independiente que trabaja solo ya, pero también hace un aporte, y después vino todo ese trabajo de apoyo de usted, de conservación, cuando ya estaba declarado. Entonces blindar el páramo para que las multinacionales no explotaran petróleo, porque ya hay, espero que no me equivoque, pero en Bahía que son 16 puntos de exploración acá en toda esta zona del Parque Regional Miraflores. Entonces, digamos, esos avances que ustedes tuvieron a través de la organización y de las comunidades y de todo el mundo, de la asamblea y senadores y eso, de todo, ¿no? Sí, Hay que reconocer a todos ellos que hubo una presión social y vieron paros y vieron una cantidad de cosas, y eso funcionó de tal manera de que por ahora el bloque está parado. Emerald Energy lo entregó. Lo anunció esa licencia, ¿no, Fernando? Ya está bien. Haciendo un recorderis, sí, claro, de esos procesos que, por supuesto, pues enhorabuena, don Fernando. Sigamos, salud. Y gracias a Dios, pues, a Él, primero que todo, nuestro Señor Jesús, por su bondad, por Él haber hecho posible gente como usted, como tantos otros líderes ambientales, que unos han muerto, otros no, pero el Centro de Huila pues, fue como el pionero en esos procesos de defensa. Sí. En el año 2005, cuando nosotros presionamos a la Asamblea Departamental, ahí tuvimos un giganteño muy valioso, el doctor Julio César Triana, quien fue el ponente de la ordenanza, y obviamente sabíamos que eso no tenía como efectos ambientales, pero sí era un efecto jurídico y político para presionar a la gobernación y a las instituciones administrativas para que miraran esa situación del páramo y a la vez fuera un apoyo fundamental para ustedes como líderes y la Corporación Autónoma La CAN, y realmente al final se hiciera el proceso como debía ser, que era la declaratoria que usted nos habla. Gracias a Dios, don Fernando, por esas personas, por esos líderes que estuvieron ahí, que estuvimos, por usted que fue muy importante, porque finalmente usted era nuestro líder visible allí, don Fernando. Sí, claro. Eso se conoció en el 2005, según los procesos. Don Fernando, eso ha sido unos impactos grandes de eso le iba a preguntar, ya usted nos lo ha dicho, que fue un valioso logro que muchos giganteños, garzoneños, huilenses y colombianos ni conocen la historia suya, la historia de esos procesos ambientales del páramo, y gracias a Dios por la vida y la oportunidad que nos da de tenerlo aquí. Don Fernando, a pesar de los problemas y todo, de su liderazgo, ¿alguna vez tuvo problemas de orden público por su labor? ¿La ha tenido o no ha habido problema por eso? Pues digamos, en este momento hablar de esos temas pues no es tan fácil, ¿no? Sí, sí. Pero digamos, en mis épocas duras, sí, claro, donde a uno lo señalaban, donde a uno lo miraban como un bicho raro,
casualmente por defender los recursos naturales, pero viendo este ecosistema estratégico del Páramo de Miradores, que es un ecosistema pristino, no ha sido estudiado. Para la ciencia, este ecosistema es llamativo no solamente a nivel nacional, sino internacional para los científicos. Entonces, yo hacer que se declarara ese páramo, y en ese páramo tengo muchas historias que quiero que no nos haga pasar, es saber qué tenemos nosotros en el ecosistema, porque los líderes sociales, los políticos hablaban que había joyas divinas y había mil cosas, pero nadie conocía nada. Entonces yo le dije, ahora la cosa con nosotros es otra guerra, entre comillas, científica. Vamos a hacer expediciones para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que defender. Y por eso hicimos la primera expedición, que tuvimos dificultades, que a mí me gusta hablar de eso porque eso fue una cosa no positiva. Tuvimos en el 2015 la primera expedición, entonces fue fallida, y en el 2016 al año la hicimos. Y esa se hizo con la Universidad Distrital, la corporación, el grupo ecológico y unas comunidades que participaron en esa expedición. Entonces ahí viene, Chucho, que sí tenemos unas especies que se han identificado. Después sigue una segunda expedición, que fue la que se hizo, espero que no me equivoque, en el 2021, 24. El año pasado. Pero antes, antes se había hecho otra. El año 20, no, yo estoy hablando de expediciones ya científicas. Entonces se hizo esta otra expedición que yo la propuse al director y Conservación Internacional, donde mi hija Alejandro participó 11 días en la selva, y hay un libro bien interesante. Después se participó en los BioBlis, más investigación en Páramo de Miradores, y ahí participaron las comunidades, las organizaciones ambientales, los grupos de monitoreo de biodiversidad. Hay ese libro también. Entonces llamamos con 2 publicaciones. Y tuvimos otro trabajo científico en el Páramo de Miradores sobre bioturismo científico de naturaleza. Eso lo hizo ONF Andina con la Gobernación del Huila, la Universidad Corhuila, la CAN y otros. Ese proyecto terminó también en el primer libro de aves del Huila. Y ahí tenemos las especies endémicas. ¿Ya puedo hablar sobre eso? Las especies sombrillas. Las especies sombrillas que tiene el Páramo de Miradores son... Don Fernando, perdón. Quiero decirles, usted nos ha obviado unas 6, 7 preguntas. Caramba. Porque nos ha hecho un resumen realmente muy bonito, muy científico, muy real de lo que es esa región, nuestro páramo. Pues como le digo, teníamos unas 7 preguntas al respecto, pero usted nos ha hecho un resumen muy, muy técnico, muy científico de lo que ha sido el proceso de su liderazgo, don Fernando. De ahí la importancia de su presencia acá. Usted como que nos ha fotografiado, nos ha retratado todo lo que es ese mapa de gestión suya y de liderazgo que ha hecho tan importante. Más adelantico le vamos a decir a nuestros oyentes y a todos el por qué es tan importante la entrevista con don Fernando, por qué es tan valioso este líder para el departamento del Huila, por qué realmente es tan significativo para nosotros tener este tipo de liderazgo, don Fernando. Entonces le vamos a explicar el por qué. No se trata de hablar, pero lo bonito es que todo lo que usted, don Fernando, le ha dicho, yo personalmente lo conozco y lo puedo certificar, lo puedo asegurar que es así, porque pues de pronto no he tenido el recorrido, don Fernando, en cuanto a lugares, pero tengo la ventaja de haber leído por lo general casi todas las licencias ambientales, los procesos de protección de las áreas del Huila, los procesos de creación y de estabilización de los páramos, de los parques regionales del Huila. Tengo, gracias a Dios, esa muy buena base científica y técnica que puedo dar fe de que lo que usted dice es verdad, don Fernando. Hay tantas cosas por hablar al respecto, tantos sacrificios suyos, todo eso. Don Fernando, ¿cuántas organizaciones o a cuántas organizaciones usted ha pertenecido en su calidad de líder ambientalista? Empezando por el Huila, de tantas instituciones que usted
pertenece o que ha visitado? Digamos, a ver, como fundador y presidente del Grupo Ecológico de Garzón, pues yo he tenido la oportunidad de liderar procesos de creación de organizaciones ambientales casi que en todo el departamento del Huila. Sí, entonces eso, tengo esa visión del tema de la conservación de los ecosistemas y tengo la claridad que cuando hay organizaciones que toman en serio las cosas como un apostolado, una parte ambiental, se ven resultados como los que les acabo de contar a ustedes. Y eso es la fórmula más precisa para defender los ecosistemas, no solamente de Colombia, sino del mundo, a través de las organizaciones ambientales que son los que viven en el territorio, hablan con la gente y les dicen qué es lo que tenemos que conservar y qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Porque mucha gente, alguien me decía, Fernando, pero es que allá tenemos un parque mejor que el de San Agustín. Pero usted, ¿cómo dice esas bestialidades? Yo creo que usted vio, bueno, quién sabe qué es lo que vio usted en las películas de ficción, de cosas. Sí, Porque sí. ¿cómo le ocurre que en el Parque del Ñorrero va a haber un parque como el de San Agustín, de una cantidad de estatuas única? Sí, perdón, Fernando, la gente cuando se hablaba del páramo anteriormente y lo que usted dice, se imaginaba un poco de cosas, estatuas, joyas, riquezas, minas, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces decía que por eso era que las petroleras iban a entrar, que los explotadores de mineral también, pero pues la gente no sabía que es que la riqueza que hay allá es fundamental para la humanidad, como usted lo dice, don Fernando. Parte de los estudios hay una especie que son endémicas, únicas en el mundo, Sí. es uno de sus componentes que tiene germoplasma virgen, que es único en el mundo también. Y dentro de su área está también pues unas fuentes de agua, unas reservas de aguas infinitas, ¿no? Que de eso no vamos a hablar, más adelante lo haremos, ¿cierto? Que son infinitas prácticamente, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Entonces, don Fernando, la gente no sabía eso. Bueno, gracias a Dios, ya esta gente como usted y la difusión que le hemos dado. Pero, don Fernando, un hecho así especial que recuerde usted que lo haya marcado como líder ambiental. Un hecho de tantos valiosos. Pues digamos, una de las cosas que me ha marcado de tantas, fue haber logrado la declaratoria del Parque Regional Cerro Paraná, el primer parque del Huila. Para mí fue un reto contra los políticos del momento, contra algunas instituciones que no quería que se declarara eso. Entonces yo dije, cuando yo me propuse, como se dice, día y noche ni dormía cómo hacer para que eso no quedara a dañar, fue cuando hicieron la sísmica, la gran geofísica que estuvo por acá, que vino desde el municipio de Rivera y terminó en San Miguel. Eso fue del año 2005, 2006. Yo inició en el 2002, más o menos, en el 2002, más o menos. Yo estuvieron 2 años aquí aproximadamente. Ahora le podemos mostrar macro, le podemos mostrar especies, le podemos mostrar toda esa biodiversidad. Podemos mostrar que tenemos identificado las 4 especies sombrillas del páramo de Miraflores de esta zona, que es el arata, que es el oso andino, que es el puma con color y que es el águila de montaña. Pero rodeado de esas 2 especies sombrillas, para los que no saben qué son especies sombrillas, son cuando están estas especies ahí sobre ese ecosistema, es porque hay toda una cadena alimentaria que otras especies se alimentan y por eso se habla que es un ecosistema pristino. Me voy para no, porque esto es largo, el tema, por ejemplo, de los frailejones. Frailejón es una especie nueva que está por identificarse. Y vamos a llevar a un científico para que nos diga exactamente qué especie es, porque hoy, con seguridad absoluta, no se sabe exactamente qué especie nueva, pero que la hay. Ese es uno. La otra parte que me parece que es interesante es que dentro de ese trabajo del Grupo Ecológico de Garzón, del Grupo Ecológico de Flora y Fauna Ferchingual de la Tierra, que en ese lo dirige la ingeniera Liliana Alejandra Martínez, que se han hecho unos registros de oso andino
más de 2.000 registros. Eso es algo maravilloso. Don Fernando, ¿en qué área? Entre Nosotros, Algeciras, Guadalupe. Garzón Gigante. Garzón y Gigante. Lo tenemos el polígono que es de 324 hectáreas que tuvimos la oportunidad de declararlo. Y en ese polígono nosotros tenemos, ya llama el polígono Guardián del Oso Andino, 324 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa con ese polígono? Lo tenemos ya mapeado y sobre eso montamos las cámaras, hacemos registros, estamos trabajando sobre la parte botánica, sobre herpetos, se está trabajando sobre el tema de micología, mastozoología. Entonces, tenemos 10 líneas de investigación. Y eso nos van a arrojar unos resultados importantes. Mire, por ejemplo, Chucho, nosotros hicimos un registro del oso conoledo ocerno. Eso es una vaina maravilloso. Tuvimos la oportunidad como de relevancia, es el venado de montaña Cosocribe. Fabuloso. Entonces, digamos, yo aquí lo podía tener mucho tiempo hablándole de toda la cantidad de especies que nosotros tenemos ahí. Y de paso sea para felicitar a los grupos de monitoreo de fauna silvestre que tenemos en Gigante, que tenemos en Garzón, que tenemos en Rivera, en Colombia, en Suaza, en Acevedo. Hay aproximadamente 17 grupos. Entonces están todos trabajando en eso. A mí me parece fabuloso. Entonces lo que quería para, de pronto, si a usted le parece cerrar el capítulo de Parada de Miraflores, a mí lo que me parece es que aquí hay dos cosas importantes que marca la historia. Una, la declaratoria. Y dos, el tema de investigación. ¿Sabe usted qué es lo que hay? No es que a mí me parece, yo vi tal pájaro que tiene los colores de la bandera de Colombia. No, usted mire. ¿Y de qué especie, de qué familia y de a dónde pertenece? Nosotros ahora sí le podemos decir. Sí, qué es lo que hay allá y qué es lo que tenemos. El día que la naturaleza se goce de nosotros, se acaban de terminar de llenar los glaciares. Porque para allá va. Ese divorcio, como nosotros nos divorciamos hay muchos años, muchas décadas nos divorciamos con la naturaleza. Ella no se ha divorciado, ahora se está divorciando también con nosotros y por eso es el cambio climático. Por eso Sí, señor, claro. Entonces paro ahí porque como que me le sale. No, mire, don Fernando, como le decíamos al comienzo y repito, la idea es tener al hombre, al ser humano, al líder, al ambientalista en sus hechos. Seguramente tendremos miles y miles de seguidores en el tiempo, tal vez hoy 2, 3 meses no lo veamos, pero don Fernando, estoy seguro que en el tiempo, mientras Dios nos dé la vida y la forma de seguir trabajando en estos procesos audiovisuales, la gente se va a dar cuenta. Y por eso, don Fernando, lo hemos dejado hablar todo el tiempo, porque es que hablar con ustedes es hablar de algo muy enriquecedor, apasionante, alegre, es algo maravilloso realmente. Sinceramente, ¿no? Es decir, uno se embeleza con ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque, don Fernando, todo lo que don Fernando ha dicho es verdad. Todo está contenido en estudios científicos, en informes científicos, pero también está... Es decir, está cobijado y está certificado por quienes a través del tiempo hemos sido sus seguidores, hemos sido líderes ambientales, hemos estado en procesos de defensa de nuestro territorio. Y hoy lo que don Fernando nos dice, pues él lo corrobora, que realmente esas luchas que hemos dado, todo el mundo, cientos de personas, don Fernando, sería pues interminable decir cuántas personas estuvimos en esos procesos de hace 10, 12 años hasta lograr eso. Y hoy usted nos certifica que esas luchas que don Fernando y muchos líderes hemos dado, pues se hacen reales, don Fernando. Esa parte científica, aunque a muchos pues puede aburrirle, pero es importante que la sepamos. Don Fernando, usted nos ha obviado otra vez como unos 5 o 6 preguntas, porque realmente es encantador lo que ha dicho. Y vamos a continuar con otras preguntitas mientras damos algo. Don Fernando, de todos esos procesos que ha dado, liderazgo comunitario, liderazgo ambiental, experto en fotografía, paisajístico, que es usted, un hombre de grandes valores morales y sociales, vamos a preguntarle algo que de pronto a la gente dice, se le hace raro.
es, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Cómo concibe a Dios, don Fernando? Vamos a la parte más espiritual. Dios es la última palabra para todos los seres vivos de la tierra. Pero usted se imagina, don Fernando, a Dios como un ser allá, un cuadro, una vaina, o como una fuerza espiritual que lo cubre, lo llena todo. ¿Cómo lo concibo? Como una fuerza espiritual. Porque Como una energía que lo llena todo, claro, existe un Dios invisible y Sí, nosotros lo sentimos como una fuerza espiritual. sí. Independientemente de las más de 5.000 religiones que hay en el mundo, que unos creen en la Virgen, otros creen en la Virgen, o creemos en la Virgen y creemos en Dios, eso no es una discusión. La discusión es que sí existe Dios. Yo soy católico y la Virgen para mí. Yo tengo historias de vida que le pido a mi Dios y me la hago así, como decirle, Chucho, me regale una huepanela porque estamos hablando de Acabó. huepanela. Y se me da así, y yo le pido todo. Entonces, si mi Dios es todo, es una fuerza espiritual. Don Fernando, imposible sería nosotros, en mi caso personal, que yo soy un creyente, un comprometido con este Dios verdadero, imposible sería yo como conductor de un programa dejar de hablarle de Dios a usted, sobre todo cuando usted nos hace un resumen de su vida, su infancia, su adolescencia, juventud, adultez, su matrimonio, sus logros, sus luchas, sus tristezas, y pensar que a través de toda esa existencia de su vida, ha tenido vida, por así decirlo, ha tenido existencia. Don Fernando, la guía de todo hombre en su vida está en la Biblia. La Biblia habla de la historia de Dios, de cuál es el nombre de ese Dios, de cómo se manifiesta Dios. Y la Biblia dice que el nombre de Dios es Jesucristo y que ese Dios una vez se hizo carne y vino a vivir como nosotros aquí hace 2024 años, que vino a convivir con nosotros, que a la vez es un espíritu de vida que lo llena, lo puede, lo hace todo y que está más allá del universo. ¿Usted cree que ese Dios ha jugado un papel fundamental en su vida como líder, como ser humano, con todo lo que ha logrado? No, pues es que yo soy un hombre que no hago nada ni parpareo si no le pido permiso a Dios y a la Virgen Santísima, que es el que me guía, el que me da la vida, que me dio una esposa maravillosa, que me dio unos hijos increíbles, me da unos hijos, que me da unos papás, unos hermanos, unos tíos, unos familiares, unos amigos como ustedes, unos ecologistas muy queridos que tengo yo a nivel nacional. O sea, mi Dios para mí es todo. Yo realmente, Chucho, yo por la mañana me levanto y hago una oración dándole gracias al Señor que estoy vivo, que estoy alentado. Por la noche, antes de acostarme, yo oro y le digo gracias, Señor, por este lindo y hermoso día, por mi esposa, por mis hijos, por los alimentos, por el planeta, por todo. Gracias, Señor, y que tenga una noche muy feliz, que sea protegido por usted. Y el otro día hago lo mismo, gracias, Señor. Usted me escuchó, me dio vida, una vida llena de esperanza, con salud. Gracias, Señor, yo no hago nada ni siempre que Dios y la Virgen. Y yo tengo una cosa, Chucho, usted puede hablar conmigo de la religión que usted quiera. Yo soy exageradamente respetuoso porque a mí sabe qué es lo que me preocupa del ser humano, es que no creen en nada. Eso sí es preocupante, pero que crean en lo que usted crea, eso es, en su Dios que usted crea, en el sol, el de Dios sol, en el Dios agua, en el Dios tierra, o en Dios y de la Virgen, o en solamente Dios. Bueno, mire que hay tantas formas de usted llegar al Señor de tantas maneras, de 150.000 maneras por segundo, y todas son valiosas. Y ninguno en la planeta Tierra dice yo tengo la última palabra o yo no tengo pecado. Que tiene la primera piedra que no tiene un pecado. Todos somos pecadores, ¿sí? Unos por ver, otros por escuchar y otros por actuar, pero todos somos pecadores en este mundo. Que tenemos que ser ejemplo para nuestra sociedad y para nuestros amigos en buen comportamiento y los buenos valores y principios que tenemos que a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es un principio que nosotros tenemos que hacer, independiente de la religión que usted tenga. Pero, y que yo tenga y que tengamos todos, pero son principios. Mire la maravilla de hijos que tiene usted. Nadia, abogada, su hijo, acá con este programa tan maravilloso. Juan Manuel, que es la réplica, la réplica suya, Chucho, Juan Manuel, ¿sí? Y sus otros hijos, ustedes se sienten orgullosos de tener un programa para decirle al mundo, aquí
aquí estamos. ¿Y por qué? Porque usted es un hombre de bien, un hombre creyente, una persona que el Señor lo está acompañando por el camino que usted va caminando, Él lo va acompañando y lo va guiando. Bueno, don Fernando, de todas maneras, muchas gracias por esas palabras. Todo lo bueno que usted ha dicho sea para la gloria de nuestro Dios. Como le digo, don Fernando, independiente de su concepción y de la forma en que las personas creen que puede llegar a Dios, yo le repito, realmente existe un Dios, una fuerza divina, poderosa, un espíritu que lo llena todo más allá de nuestro conocimiento, y que ese Dios tiene un nombre que se lo hemos dicho, se llama Jesús, que está contigo en la Biblia, y que por él usted vive, nosotros vivimos, y por él usted se ha gozado con sus trabajos y sus cosas. Gracias a Dios, don Fernando, por eso, y la gracia sea para mi Señor. Bueno, don Fernando, ahora llegamos a otro espacio bien bonito, bien agradable, que se llama 7x7. 7x7, entonces, no la multiplicación, sino 7x7. Entonces, mire, don Fernando, ¿en qué consiste? Usted nos da 7 consejos para tomar una buena fotografía en naturaleza y 7 ecosistemas que usted considere son especiales para el departamento del Huila. Entonces, empezando con los primeros 7 consejos para una buena fotografía en naturaleza. Pues el primer consejo para uno tomar una buena fotografía es tener conocimiento, ¿no? Uno con conocimiento puede tomar unas buenas fotos. Entonces, segundo, tener su cámara o su celular donde usted pueda lograr una alta fidelidad en la imagen. Tercero, que usted conozca la cámara que va a manejar, entonces sepa que es un diafragma, sepa que es una velocidad, sepa que es ¿cómo se llama esto? Porque es la profundidad de campo, que es un contraluz, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tiene como claro eso, seguramente entraría usted a hacer una buena fotografía, toda vez que usted también tenga un buen ojo, porque aquí juegan varias cosas. Usted sabe tomar la foto, tiene una buena cámara, la maneja bien, pero no tiene gusto para fotografía. El cuarto es que usted tenga la oportunidad de encontrarse una buena foto, y para encontrar una buena foto tiene que tener la cámara siempre lista, porque usted puede encontrar buena foto sin ello. Quinto. El quinto, que usted sepa qué cámara va a comprar y qué lente necesita para tomar una buena fotografía, porque usted muchas veces el lente que tiene no le funciona. Sexto. El sexto, tiene que tener unos juegos de lentes macro para tomar microfotografía. Tiene que tener zoom y tiene que tener un teleobjetivo y por supuesto un trípode cuando sea necesario. Y séptimo. Séptimo, que usted sea una persona entregada a la fotografía, que le guste, que le fascine. Bien. Ahora, don Fernando, 7 ecosistemas que usted considere son especiales en el departamento del Huila. Pues cuando hablamos, digamos, de ecosistemas, para mí todos son importantes, pero dentro de esos ecosistemas podemos denumerar algunos que son relevantes, que por ejemplo teníamos Tatacoa. ¿Tatacoa? Pero permíteme un segundito. Tatacoa es un DMI, que es un ecosistema de bosque seco tropical único en el mundo, y que es uno de los parques que toda la ciencia en el mundo tiene puesta sobre Tatacoa. Entonces es uno de los ecosistemas bastante atractivos por la ciencia, por la conservación y por la investigación, y porque de ahí hay un sitio donde vienen chamanes a nivel del mundo a hacer ciertos rituales, y fuera de eso hay para mirar estos, se me escapa. La parte astronómica. Sí. Bueno, segundo. Segundo, está el Parque Regional Las Joseras, está Guácharos, Serranía de Minas, Ojo Blanco, Cerro Bandera, Guácharo Puracé. Guácharo y Puracé. Y naturalmente el Paro de Miguel. Por supuesto. Bueno, Fernando. Bueno, gracias, don Fernando, por ese aporte realmente de conocimiento, de
de estos ecosistemas y los consejos para la fotografía. Ahora sí, don Fernando, finalmente hemos llegado al fin de nuestro programa y queremos, don Fernando, que usted haga una reflexión final para sus hijos, su familia, en especial para la gente, pero desde adentro de su corazón, en todo su sentimiento, en toda su idoneidad, como padre, como líder, como hombre de bien. Pues yo diría uno de las primeras reflexiones que dejaría a la humanidad. Yo no voy a hablar de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mis padres. Voy a hablar a la humanidad, a ese ser humano que no pierda esa relación con la naturaleza, hombre naturaleza, que respetemos las diferencias, que seamos respetuosos con las diferencias. Los dos tenemos un mundo diferente, nos respetamos y conseguimos un punto de equilibrio bajo el respeto y la tolerancia. Entonces, eso es valioso. La otra parte que me parece que es interesante, que no perdamos nuestros valores que nos enseñaron en casa. Esos valores del respeto, del trabajo, de ser honestos, de ser líderes, de ser cumplidores, de ser personas que tenemos que darle la mano al vecino, a la persona que necesita. La otra parte que me parece que es ya valioso es que para usted ser alguien en la vida tiene que trabajarla, tiene que sudarla. No lo esperen que todos lo pongan sobre la mesa. Súdela como nosotros hemos sudado, ¿no, Chucho? Andar hasta descalzos y aguantar hasta hambre y a las 2 de la mañana y al otro día trabaje y seguramente se acostará a las 9 o en muchas oportunidades, el caso mío, dormía 2 horas. Y eso es trabajar. Gánense las cosas por méritos, por méritos. Lo otro, sean personas confidentes en la información, porque me acuerdo en aquella época el Papa Juan Pablo II decía que el peor pecado que había en el ser humano en el planeta era el chisme, el ser comunicativo, que eso era peor que el veneno de una cobra. Entonces, eso también me parece que es interesante, que sean confidentes. Los que son funcionarios de las entidades privadas, oficiales, que sean leales a la institución, que sean leales al patrón, que no le roben una hora a esa entidad, que trabaje porque le están pagando. Y lo otro que me parece que es valioso es que siempre quieren ganarse muchos, no todos y toda regla de su excepción, es la ley del menor esfuerzo. Hoy día muchos no quieren esforzarse porque quieren lo fácil. Entonces, por favor, juventud, esfórcese, logren sus objetivos trabajando, respetando de la mano de Dios y la Virgen y del Dios que crean, pero siempre crean en alguien, que siempre sean respetuosos en todo momento. Y la última, que el Señor nos conceda la paz en Colombia y en el mundo, y la paz empieza desde casa, entre nosotros, de los hijos en adelante. Ese compromiso no solamente son de los gobiernos, de las instituciones, sino de todos, porque es como el tema de los recursos naturales. El tema de los recursos naturales no es para Chucho, que es un ecologista, para Fernando Martínez, que es un ecologista, o para el ministerio, o para la CAN, o para la gobernación, o para las alcaldías. Los recursos naturales son para todos los seres vivos de la tierra. Esos son los recursos naturales que son la fuente de vida. Entonces, lo último que quiero dejarles a ustedes es que no nos queda sino 15 minutos para que sean las 12, para que hagamos dos cosas.
salvemos el planeta, que nosotros somos los médicos, la enfermera, o lo dejamos que siga enfermo. Y entonces ahí es donde avanza la manilla del reloj, hablándose que se acabará nuestro planeta Tierra. Muchas gracias. Bueno, don Fernando, una vez más nuestro agradecimiento, nuestra profunda gratitud. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, gracias por su familia, gracias por acompañarnos, don Fernando. Hace mucho tiempo teníamos ese deseo, pues gracias a Dios lo hemos cumplido. Hubiéramos podido hablar horas y horas de tantas cosas suyas que ha hecho, de tantas actividades y bonitos trabajos que hace un favor sobre todo al medio ambiente de los huilenses, pero pues hemos extractado lo mejor, lo más importante de su vida como ambientalista. Habrá otra oportunidad, ¿no, Chucho? Sí, señor, yo sé que más adelante estaremos hablando más de otras cosas importantes. Y a ustedes, queridos amigos y hermanos, agradecerles una vez más que estén con nosotros y decirles, de todos los personajes que hemos invitado hasta hoy, este personaje, don Fernando, es muy valioso por los aportes que ha hecho al cuidado de nuestro medio ambiente en el departamento del Huila, por los estudios científicos que ha procurado hacer, por esa entrega, por esa lucha en favor de la conservación del agua de nuestros bosques. Lo hemos traído como un homenaje a un hombre que realmente pocos conocen su historia, su esfuerzo, pero que hoy pueden saber ustedes cuán valioso ha sido para la vida del departamento del Huila, don Fernando. Decirles es importante lo que él ha hablado del páramo y casi nos hemos centrado en ese tema. ¿Por qué? Primero, porque el páramo es vital para la vida geoambiental y bioclimática de nuestra región del departamento del Huila y el Oriente Caucano. Segundo, porque es importante debido a que ahí se conservan unas especies endémicas únicas en el mundo. Tercero, porque este páramo es vital en la productividad del departamento del Huila y parte del departamento del Caquetá. Cuarto, porque este páramo es la fuente hídrica más importante después del macizo colombiano en la productividad de agua para el departamento del Caquetá y el departamento del Huila. Y quinto, porque entre sus entrañas se alberga unas reservas infinitas de agua supremamente pura que son vitales para más adelante cuando nuestra tierra lo necesite. No es que nos hayamos centrado en el páramo por ser de gigante, no, sino por la importancia que tiene para el Huila y para Colombia este importante macizo en la cordillera oriental colombiana. Don Fernando, dentro de todas esas actividades que usted ha hecho a nivel ambiental, a nivel como fotógrafo, como líder de nuestra región, ¿qué otra cosa ha hecho o está preparando? Cuéntenos. Pues digamos, después de todo lo que hemos hablado con usted en este domingo tan importante, histórico para mí, 20 de febrero del 2025, está por nacer el último hijo de la familia, que es el libro Con Alma de Naturaleza. Muy pronto, por este medio lo iremos a lanzar. Este libro va a tener la oportunidad de una recopilación de 20 temas y va a estar la historia mía ahí plasmada en esta publicación, que es de un sueño enorme de muchos y muchos años, y entonces ahí no espero que los demás cuenten la historia mía, sino que directamente yo la quiero dejar plasmada en ese libro. Seguramente es la última publicación, ya he hecho 2. El uno llama Felchín y la cultura del reciclaje, el segundo libro llama Colombia Verde y este tercero Con Alma y Naturaleza. Muchas gracias, muy amable, y pronto nos veremos. Muy bien, don Fernando, nuevamente felicitaciones por su participación en este programa, agradecimientos y pues desde luego que mucho más por ese libro que usted está escribiendo y que pronto lo tendremos. Acá estaremos pendientes de todo ese proceso para también dialogar sobre esa importante actividad, don Fernando. Muchas gracias. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar más con don Fernando y otros ambientalistas.
Y una vez más decirle a nuestros amigos y hermanos que estaremos produciendo más programa. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por la vida, por la oportunidad. Y si este programa les gustó, estoy seguro que el próximo les va a gustar más. Así que bendiciones. Thank you.